Bendiciones, bendiciones, que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes de una manera muy especial. Le bendecimos y le damos gracias. Gracias por ser parte y apoyar nuestro canal. Hermano, hoy queremos compartir una pregunta y es si un cristiano puede celebrar la Navidad. O sea, siempre escucho debates que surgen para esta época del año, que si los cristianos pueden celebrar la Navidad, que si, y así sucesivamente. Hoy nosotros vamos a ver eh, este estudio a la luz de la Biblia y a la luz de la historia también. Lo primero, que la Navidad es una de las épocas más importantes del año, o sea, eh, para, para esta fecha, más que en cualquier otro mes del año, se hace mención del nacimiento de Jesús y se ha establecido esta fecha como el nacimiento de Jesús. Ahora, cuando nosotros vemos las escrituras y específicamente vamos a los evangelios y al libro de los hechos, no encontramos ningún mandato bíblico que nos llame o nos motive a que debemos de celebrar la Navidad. O sea, no hay un mandamiento de Jesús. Eso es lo primero. Lo segundo es que la iglesia primitiva nunca celebró la Navidad. Los apóstoles nunca celebraron el nacimiento de Jesús, ni tampoco tenían el 25 de diciembre, ni el mes de diciembre, como el posible mes donde nació el Hijo de Dios. O sea, ellos no encontramos, o sea, en el primer siglo nosotros no encontramos, ni en el segundo siglo tampoco. De hecho, ni en el tercer siglo, estaba hablando ni en el año 100, ni en el año 200 después de Cristo, ni en el año 300 después de Cristo, nosotros encontramos indicio de que se celebrara la Navidad, de que los cristianos tenían que celebrar la Navidad, de que el 25 de diciembre fue la fecha oficial que se estableció por la iglesia primitiva como el nacimiento de Jesús. O sea, no encontramos ningún registro del 300 para atrás hasta el primer siglo. O sea, no lo encontramos. Entonces, si el libro de los Hechos, que es donde se establece la iglesia primitiva, nosotros no encontramos ese llamado, no vemos a los apóstoles haciendo mención acerca del nacimiento de Jesús, acerca de su celebración y de que Él nació el 25 de diciembre. Entonces, ¿de dónde nosotros hemos recibido eso? O sea, ¿de qué fuente? ¿De qué fuente se ha nutrido la iglesia de hoy, la iglesia cristiana, que hasta el día de hoy tradicionalmente se ha venido celebrando el 25 de diciembre como el posible mes donde Jesús nació? Y aunque algunos dicen, bueno, no nació en diciembre, pero lo celebramos en diciembre. O sea, al único que le celebran el año donde no nació a Jesús. O sea, ok, algunos dicen, bueno, Jesús no nació en diciembre, pero en diciembre se conmemora que Él nació. Pero el único personaje que se le celebra el año sin saber cuándo nació es a Jesús. Entonces, ¿de qué fuente nosotros hemos recibido eso? Bueno, históricamente, en el año 400, estamos hablando del cuarto siglo después de Jesús, la iglesia católica, que era la iglesia que gobernaba en ese entonces, era la única iglesia que había, la iglesia católica. No había iglesia protestante, no había iglesia, estaba la iglesia universal, la iglesia católica, estableció el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿por qué la iglesia de ese entonces, de ese momento, establece el 25 de diciembre o el mes de diciembre como el nacimiento de Jesús? ¿Y por qué específicamente el 25 de diciembre? ¿Por qué no el 22 o el 21? ¿Por qué no fue el 1 de enero? O sea, ¿por qué fue en diciembre el 25? Bueno, para esa fecha en Roma, el mundo pagano, el mundo romano celebraba lo que era la festividad
la Saturnalia o la adoración al sol, el solsticio. O sea, había fiesta pagana en Roma que se hacían en esa fecha específicamente. Entonces la Iglesia Católica establece el 25 de diciembre, oiga eso, el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús para sustituir esas fiestas paganas que eran el centro de atención de todos los romanos. Entiéndase que Roma era la potencia mundial de aquel entonces. O sea, entonces como la iglesia tenía el control, tenía el dominio, como la iglesia era la que gobernaba, era la que tenía el imperio, el dominio, estableció el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, o sea, esa fecha en específico. Pero era para sustituir los festivales paganos que atraían a mucha gente. Entonces, buscaron una manera, una forma de cristianizar el 25 de diciembre y lo que hicieron fue que introdujeron el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre cuando Jesús no nació el 25 de diciembre. Entonces, te dice, bueno, ok, Jesús no nació el 25 de diciembre, pero entonces el 25 de diciembre celebramos que Él nació. Oiga, oiga qué cosa. ¿Por qué? Porque la idea era sustituir esas fechas, esas fiestas paganas, la adoración al sol, las Saturnalias, las fiestas paganas que atraían a todo el mundo de aquel entonces. Entonces la Iglesia Católica de ese momento lo que hace es que hace esa interpolación del 25 de diciembre, lo establecen como el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero esa es una total contradicción, porque era imposible históricamente, geográficamente, que Jesús naciera el 25 de diciembre o el 21. O sea, era imposible que Jesús naciera en el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque para esta época en Israel está nevando, hace mucho frío. Y la Biblia establece que para cuando Jesús nació, dice que los pastores estaban con sus ovejas en el campo. Entonces, para esta fecha no va a haber pastores pastoreando ovejas en el campo, o sea, al aire libre, porque hace frío, está nevando, o sea, es imposible. O sea, cuando se estudian estos datos, estas fechas, por igual, ningún emperador, ningún gobernador que se respete va a establecer un censo para esta fecha. Y recuérdese que la Biblia establece que María y José fueron a su lugar de origen para ser empadronados. O sea, tenían que caminar cientos de kilómetros para llegar hasta Belén. Entonces era imposible que se estableciera un censo para esta fecha. O sea, todos los indicios, todos los datos son contradictorios al 25 de diciembre como la supuesta fecha del nacimiento de Jesús. Oiga lo que dice aquí. Según podemos leer en las Escrituras, por las descripciones que se nos dan de aquel día, no es posible que Cristo naciera el 25 de diciembre. La razón que se explica es que los judíos enviaban sus ovejas a los desiertos cerca de la Pascua y éstas volvían cuando llegaban las primeras lluvias que comenzaban durante el otoño. O sea, cuando Jesús nació, las ovejas pastaban al aire libre, por lo que todavía no había llegado octubre, por lo que es difícil encajar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. O sea, es imposible. Entonces algunos no lo afirman, pero creen que posiblemente una fecha más acertada sería septiembre o principio de octubre. Esas son las fechas más aceptadas por la mayoría de los teólogos, de los estudiosos sobre el nacimiento de Jesús, pero no el 25 de diciembre.
Entonces ya usted tiene una idea por qué la razón o el motivo por el cual el Papa o el Papa de ese entonces, después de muchas reuniones, establecieron el 25 de diciembre como el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vuelvo y reitero, se cree que esta fecha fue elegida para reemplazar festivales paganos de la época. Habían festivales paganos de la época que se hacían fiestas en Roma, celebraciones a deidades, y se estableció el 25 de diciembre para reemplazar esta fecha por el Papa Julio I. Julio I en el año 4 estableció esta fecha. Después de muchas reuniones, él dice, no, Jesús nació el 25 de diciembre. Y se estableció esa fecha. Entonces, a pesar, hermano, de que en el siglo XVII, cuando Martín Lutero protestó contra la Iglesia Católica, por eso a nosotros se nos llaman los protestantes, porque protestamos contra la Iglesia Católica. Martín Lutero, con sus 95 tesis que la clavó en la puerta de Wittenberg, se oponía a muchas de las enseñanzas de la Iglesia Católica en ese momento. Señores, a pesar de que hubo una rotura, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante o la Iglesia Evangélica, es increíble ver cómo hasta el día de hoy nosotros seguimos arrastrando muchas tradiciones católicas. O sea, el catolicismo todavía está tan arraigado en el seno de la iglesia cristiana que hasta el día de hoy no nos hemos podido desligar de algunas tradiciones como la del 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús. O sea, eso es católico. Porque la iglesia primitiva no celebraba el nacimiento de Jesús, su muerte. Porque el poder no radicó en su nacimiento, sino en su muerte y en su resurrección. La iglesia primitiva celebraba, o no celebraba, sino que veía la muerte y la resurrección de Cristo como el punto central, cardinal para el evangelio. Eso fue lo que trajo redención. Su muerte y su resurrección trajo redención y salvación a la humanidad. Entonces no encontramos a la iglesia primitiva celebrando la Navidad ni celebrando el 25 de diciembre. O sea, aunque nosotros lo hagamos, hay que entender que eso viene de corriente católica, que se hizo con la intención de sustituir fiestas paganas, adoraciones al sol, a la Saturnalia romana, y se estableció el 25 de diciembre. ¿Por qué no otra fecha? ¿Por qué el 25 de diciembre? O sea, eso no fue, como decimos, a lo loco. Eso fue de manera intencional que se hizo o se estableció esa fecha del nacimiento de Jesús. Entonces la iglesia cristiana hasta el día de hoy sigue repitiendo y sigue celebrando el nacimiento de Jesús en diciembre, cuando Jesús no nació en diciembre. Y si Jesús no nació en diciembre, ¿por qué tenemos entonces que hacerlo? Bueno, ahora, que un cristiano lo haga, eso no significa que esté en pecado. O sea, tampoco vamos a tener una postura radical de que no, tú eres de Satanás y tú celebras Navidad. No. Si usted celebra Navidad, celébrela, comparta con su familia, comparta con sus allegados, no se vuelva loco como el mundo, no haga lío para usted ponerse una ropa, no se endeude para usted hacer tal cosa. Si usted va a hacer una cena, hágala con su familia, comparta con su familia, pero hágala con un entendimiento. Jesús no nació el 25 de diciembre. Jesús no lo llama a usted a que le celebre su año en una fecha que él no nació, ni tampoco nos llama a celebrar el año de la Biblia. O sea, eso hay que tenerlo claro. Si usted lo hace, hágalo con ese entendimiento. Hable de Jesús a las personas. También hay que ver lo positivo de esto, de estas fechas o de este tiempo. Las familias se reúnen, comparten y por lo menos podemos ver
esa parte positiva que la familia se reúne y puede compartir. Pero tenga eso siempre pendiente. Sí, eso siempre pendiente. O sea, usted celebra su Navidad tranquilo, en paz, en tranquilidad. Si la celebra, hay otros cristianos que no celebran la Navidad, que no hacen caso a eso, porque para ellos eso es una fiesta pagana, porque viene del paganismo. Y el que conoce la historia, pues tiene ya otro entendimiento y la ve de otra perspectiva muy diferente. Entonces, Dios le bendiga, Dios le guarde. No se lleve por ahí de personas y que no, si usted la celebra, celébrela. Comparta con su familia, goce con su familia. Ahora, el que no la celebre, no diga que el que la celebre del diablo y así y viceversa. O sea, que a veces son los casos que se dan. Dios le bendiga, Dios le guarde. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, dale al video, compártelo, dale like y bendice a otros con estas enseñanzas. Dios te bendiga. Shalom.